Bienvenido a la conferencia de la tarde de hoy. Bueno, pues vamos a dar inicio con esta conferencia y vamos a ver cuál es el objetivo de la misma. El objetivo de esta conferencia es que podamos conocer cómo está dividida la conciencia y cuáles son los métodos para liberarla y despertarla. En esta conferencia nosotros debemos de tener bastante claro eh, cómo vamos a ver bastante claro cómo está nuestra conciencia dividida. ¿Cuáles serían esas dos clases? Un momentito. Bien. ¿Cuáles serían, perdón, cuáles serían esas dos clases de conciencia que tenemos? ¿Y por qué una conciencia se llama objetiva y por qué se llama conciencia subjetiva? ¿Y cómo podemos liberarla? Bien, pues nosotros sabemos y hemos hablado en diferentes conferencias de que tenemos dos tipos de conciencia. Una que es el 97% que representa el alma y es la energía que está atrapada o embotellada a través de que es el alma que tiene todos nuestros defectos, los cuales tienen embutida pues nuestra conciencia, el 97%, que esta le llamamos conciencia subjetiva, representa nuestro 97%. Y tenemos el 3% que representa la conciencia objetiva, o sea, el espíritu, y se representa como luz. Bien, entonces, como nosotros hemos hablado desde el comienzo de estas conferencias, de este temario de fase A, hemos venido hablando y explicando que nosotros venimos todos del absoluto con un 3% de conciencia despierta y un 97% que viene totalmente inocente y va siendo atrapada por los defectos psicológicos con la finalidad de hacer un proceso de aprendizaje. Entonces, en todas nuestras expresiones egoicas, nosotros tenemos un porcentaje de conciencia atrapada en nuestras expresiones de lujuria, en nuestras expresiones por ejemplo, también de ira, de pereza, por ejemplo, también en las expresiones de que tenemos a ver, que se me fue ahí la idea. Eh, bueno, las distintas formas de ser que tienen los defectos, por ejemplo, la lujuria, la ira, la pereza, dentro de cada una de estas expresiones egoicas, pues está atrapada ese 97% de conciencia. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que como este 97% de conciencia se dejó atrapar por los defectos psicológicos, pues debe de ser rescatada. Bien, ¿por quién? Por ese 3% de conciencia que es como se podría decir que el encargado de liberar esa conciencia, ese 97% que está atrapado. Bien, entonces, ¿qué sucede? Por esta razón, nuestro ser decide venir a tomar una manifestación física con el cuerpo físico que es el que tenemos actualmente, para poder interactuar con lo material y así poder eliminar los defectos psicológicos y rescatar esa sabiduría que está atrapada dentro de cada uno de estos defectos. Entonces, el alma es la subjetiva que representa el ego. Como podemos ver en el gráfico, esas bolitas así negritas que vemos y tienen como un puntito de luz dentro que representa la conciencia, ¿verdad? Y el espíritu, que es la conciencia objetiva y se representa como esa luz, ese destello que podemos ver en la imagen, ¿verdad que sí? Bueno, pues entonces, ¿qué es lo subjetivo?
Bueno, lo subjetivo no tiene un objetivo consciente. Por ejemplo, mi punto de vista, lo que yo creo, mi mundo interior, cuando estoy, por ejemplo, identificado, lo que siento, pienso y deseo o hago. Bien, ¿y qué es lo objetivo? Pues lo objetivo es todo lo que tiene un objetivo consciente, el punto de vista de todos, la realidad, la no identificación. Entonces, ¿qué sucede? Que lo subjetivo representa ese 97% de conciencia atrapada, o sea, el ego, que vela siempre por sus intereses particulares. Nosotros, por ejemplo, vivimos en una sociedad totalmente subjetiva. Nosotros vivimos en el planeta que se subdivide en continentes, luego se subdivide en países, luego se subdivide en ciudades, luego en barrios, luego en residenciales, luego en calles y luego en casas. Bien, ¿todo con qué? Con el interés particular. O sea que nosotros vivimos en una forma social totalmente subjetiva que lo que busca es el interés de unos pocos. Por eso vemos que hay unos pocos que pueden tener muchas cosas y otros pocos o la gran cantidad o la mayor cantidad de personas que no pueden obtener nada o muy poca cosa, quizás lo poco para vivir. Entonces, cuando uno, por ejemplo, está dominado por un defecto psicológico, vamos a poner el defecto de la ira. Este defecto solamente le interesa su razón particular. Por ejemplo, cuando nosotros estamos molestos o estamos movidos por un defecto, digamos de lujuria también, a ese defecto solamente le interesa satisfacer su deseo o placer sexual. Bien. En cambio, por ejemplo, si estamos movidos por un defecto de pereza, pues vamos a ver también que ese defecto lo único que quiere es en ese momento no hacer nada y no le importa si la otra persona está muy atareada o está haciendo todo lo que se tiene que hacer en el hogar, por ejemplo. Bien, entonces, solamente le va a importar no hacer absolutamente nada, o cuando estamos movidos por los celos, o por envidia, o por codicia. Bueno, pues cada defecto va a buscar siempre su interés particular. En cambio, la conciencia, ¿qué es lo que busca? La conciencia objetiva, que la conciencia objetiva mencionamos que es la que no está atrapada por el ego, que es ese 3%, ¿verdad? La conciencia objetiva lo que siempre busca es el bienestar común, la ayuda común, o sea, la ayuda de todos. El despertar de la conciencia, no solamente de su ser, sino también de todos los seres que hay en el planeta. El objetivo realmente de nuestro ser no es solamente llegar a autorrealizarse, sino hacer que todas las chispas que vinieron a este gimnasio psicológico puedan crecer y puedan elevarse. Por eso, incluso cuando hablamos del sacrificio por la humanidad, hablamos del sacrificio por la humanidad para desarrollar el amor consciente. Que cuando hablamos de amor consciente es el amor por la humanidad. Bien, bueno, pues vamos a continuar. La conciencia subjetiva, como mencionamos en un principio, es el 97% de esencia que está atrapada en el yo. Se procesa en virtud de su propio condicionamiento. Solo con la muerte se libera la esencia. A mayor cantidad de esencia liberada, mayor autoconciencia. ¿Qué sucede? ¿Qué quiere decir cuando mencionamos que solo se mueve, que se procesa en virtud de su propio condicionamiento? Que cuando uno de estos defectos psicológicos se apodera de la máquina humana, o sea, de nuestro cuerpo, en ese momento se alimenta cuando dejamos que se exprese. O sea, que si yo dejo que el defecto de la lujuria se exprese, si el defecto de la codicia se expresa, en ese momento, ¿qué pasa?
que le estoy dando comida o alimento a ese defecto. La energía que nosotros tenemos, que tenemos diariamente para poder eh, pelear contra los yoes, pues esa es la energía que ellos buscan absorber y comer para poder crecer. O sea que se vuelven no solamente más grandes o más fuertes, sino que los yoes se vuelven más astutos e inteligentes. ¿Por qué? Porque están absorbiendo nuestra energía. Y mientras más grande es un defecto psicológico, más tiempo utiliza la máquina humana. ¿Cómo es eso? Si yo dejo que el defecto de la codicia se exprese hoy, vamos a poner que se da la oportunidad de hacer un negocio, pero en esa oportunidad de un negocio también se da la oportunidad de yo engañar a alguien para obtener más beneficio. Es algo muy común, es algo que se da tan natural en estos tiempos que ni siquiera lo podemos ver, porque no nos autoobservamos. Entonces, en ese momento, ¿qué pasa? Que lo dejé que hiciera eso. Mañana, a la misma hora, el defecto psicológico de la codicia y el defecto ladrón se van a apoderar de mí nuevamente. A la misma hora, muy probable que sea la mismita hora y por el mismo tiempo o quizás un poco más. Bien, entonces, si nosotros no empezamos a eliminar esos defectos, el defecto va a ir creciendo y se va volviendo más grande, más astuto y va a tomar más tiempo. O sea que ya ayer se expresó el defecto de la codicia y el yo ladrón por media hora. Hoy se va a aparecer fácilmente, hoy se va a expresar nuevamente a la misma hora y va a absorber cuánto. Va a durar más, una hora posiblemente, y luego una hora y media, y al otro día una hora, 2 horas. Y vamos a ver personas que van a tener prácticamente ese yo de la codicia montado, como decimos aquí en Dominicana, o apoderándose de la máquina humana hasta por horas y horas durante el día, donde va a estar totalmente afanado. ¿Por qué? Por buscar y encontrar dinero, por buscar y encontrar cosas para tener, para bienes y demás. Entonces no nos va a dejar trabajar en qué? En la liberación de los yoes, en la liberación de los defectos, en la eliminación, perdón, de los defectos psicológicos, perdón, se me enredó la palabra. No nos va a dejar trabajar en la eliminación de los defectos psicológicos, y es que nosotros tenemos que entender que si nosotros no aplicamos la muerte psicológica en ese momento, lamentablemente el defecto se va a expresar. ¿Y cómo yo la aplico? Muy simple y fácil. La muerte psicológica se aplica de la siguiente manera. Si yo veo que en el momento que me están hablando de un negocio, me estoy emocionando y estoy hablando porque voy a tener un gran beneficio económico, sin importar las demás personas que vayan a sufrir, en ese momento me autoobservo, me estoy autoobservando, veo que está ese defecto queriéndose expresar y procedo a pedirle a la Madre Divina que lo elimine. Madre mía, elimíname este defecto. Y veo como la madre, o lo imagino, como la madre elimina este defecto. En ese momento, libero esa conciencia. Si otro detalle de este defecto se quiere expresar, Madre mía, elimíname este defecto. Y vuelvo nuevamente a mi corazón. Bien. Entonces, es importantísimo tomar en consideración que si no pedimos muerte y nos autoobservamos, los defectos van a tomar mucho tiempo el manejo de la máquina humana. Bien, entonces la conciencia objetiva, como mencionamos, es ese 3% de conciencia libre y conoce el camino a la autorrealización. Ese 3% de conciencia no le interesa que tengamos casa, que tengamos un auto de lujo, que tengamos villas, que tengamos terrenos, que tengamos rascacielos, que tengamos barcos, que tengamos muchísimos bienes materiales. Pues la conciencia no necesita nada de eso. ¿Qué sucede?
que lastimosamente nosotros los seres humanos estamos identificados con las cosas del diario vivir, con esas cosas materiales, y no podemos darnos cuenta que en ese 3% de conciencia que está libre del defecto, se está durmiendo. Se duerme nuestra conciencia. Ese 3% ahora mismo está dormido. ¿Por qué? Porque incluso a veces estamos aquí hablando o viendo la conferencia, pero de repente me llega un pensamiento de que, ay, verdad que yo tengo una reunión mañana y ya inmediatamente por ahí me voy y me olvido. No estoy en el aquí, en el ahora. Cuando yo no estoy en autoobservación, lamentablemente no puedo permitir no permito que se exprese la conciencia, porque estoy totalmente o en el pasado o en el futuro, no estoy en el presente. Bien, entonces ese 3% de conciencia lamentablemente está dormida en los seres humanos actualmente y podemos despertarla con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Mientras más apliquemos los 3 factores, y también mientras más aplicamos la muerte psicológica, vamos a ver cómo esa conciencia se va a despertar de una manera magnífica y sorprendente, donde vamos a comprender ya las cosas, por ejemplo, que estemos, algún tema que no podamos comprender en ese momento, al eliminar cierto defecto, pues también esa pequeña conciencia se suma a nosotros y vamos a poder comprender aún más ciertas cosas relacionadas con este defecto en particular. O sea que cada vez que liberamos una conciencia es como un pequeño soldado que se une a nuestras filas para ayudarnos a ver más a profundidad ciertos defectos. Y nosotros a veces no nos damos cuenta de que incluso cuando los niños, los bebés cuando nacen, vienen con ese 3% del que estamos hablando, pero totalmente despierto. Ese niño, ese bebé, cuando recién nace, percibe tanto la parte física que estamos percibiendo nosotros como las demás dimensiones. O sea que el niño puede ver todas las dimensiones en el mismo instante en que ve la física. Eso quiere decir que el niño cuando nace tiene muchas facultades. Por ejemplo, un niño no tiene que decirle a su mamá o decirle al papá que tiene hambre. El niño cuando tiene hambre llora y la mamá entiende que tiene hambre, pero no es porque la mamá adivinó que el niño tiene hambre, sino que la mamá en ese momento recibió telepáticamente el mensaje que el niño le quiso hacer saber para que le dé de comer. Telepáticamente el niño le quiso decir, tengo hambre. O también, estoy sucio, quiero que me limpies. O sea, cuando el bebé llora, pensamos que la madre tiene un instinto protector. No es así. Es que el niño le hace saber a la madre qué necesita. Si es que tiene hambre, si es que tiene el pañal sucio, si es que tiene comezón, si es que tiene calor, si es que quiere que lo bañen. Entonces, eso es un don que tiene el bebé para hacerle saber básicamente a la mamá qué necesita. Pero también, así como el bebé puede hacerle saber a la mamá qué necesita, en ese momento en que el bebé pues es tan frágil, también puede ver los defectos psicológicos que están rodeando, digamos que la cuna donde duerme ese bebé, queriendo entrar al cuerpo, pero no pueden. El niño puede ver, ese pequeño bebé puede ver los defectos en su forma natural, su forma real. Esa forma grotesca, no solamente los defectos, sino nos puede ver a nosotros tal cual como somos. Puede ver nuestras perversidades. El niño puede ver, porque el niño está despierto. El niño puede ver todo eso y más. Y sucede que como el niño no tiene desarrollado la personalidad, pues lamentablemente los defectos no pueden entrar al cuerpo. La personalidad es la forma de ser del niño que se va formando a partir de los 0 años, desde que nace hasta los 7 años. El niño va a aprender según el país o la región donde nazca y la personalidad va a ir aprendiendo
y los defectos van entrando poco a poco. El niño pequeño, por ejemplo, ve a su papá, digamos que si lamentablemente vea que su papá maltrata a su mamá y lo maltrata a él, comienza a formar una personalidad en sí mismo y comienza peleando con los primitos, con las primitas, maltratando a los amiguitos y poco a poco va a ir creciendo y se va a poder entrar a su cuerpo el efecto de la ira, ese defecto violento, ese detalle de querer maltratar o gritarle a los demás. Entonces, ¿qué sucede? Que la personalidad se fascina con las diferentes cosas que se presentan en este mundo físico y lamentablemente pues van a dormir o duermen la conciencia, que es ese 3% que el niño tenía despierto. Bien, por ejemplo, cuando ya vamos creciendo nos fascinamos con la escuela, con los amiguitos, con la carrera, con las películas, con la novia, con la fornicación. Por ejemplo, cuando empezamos a masturbarnos, cuando empezamos a ver pornografía, cuando empezamos, eh, cuando empezamos a comprar dibujos animados de pornografía, a compartirle a los amiguitos y todo eso, pues lamentablemente ahí empiezan a entrar todos esos yoes. Incluso no nos damos cuenta, pero hay personas que traen de vidas pasadas facultades, pero inmediatamente caen en la masturbación y en la expulsión de la energía, en la fornicación, en la pornografía, o empiezan, vamos a decirlo claro, empiezan a derramar la energía creadora sexual, comienzan a perder esas facultades que traen de otra vida, que son de la conciencia, y comienzan a crear más y más defectos. Y así, poco a poco, también esa conciencia se va a ir durmiendo. Bien, se le va durmiendo. Entonces, ¿qué pasa? Con la muerte física suceden tres cosas. El cuerpo físico, el fondo vital, cuerpo vital, orgánico, y la personalidad. La muerte del cuerpo físico, pues en ese momento en que perdemos el cuerpo físico no sirvió de nada afanarnos tanto por el dinero, crear fortuna, hacer miles y cientos y millones de pesos o dólares, lo que sea, no sirvió de nada. Cuando se apagó la luz, todo eso se fue. No nos vamos a llevar nada a la tumba. ¿Y qué pasa con el fondo vital orgánico? Que es la parte energética de nuestro cuerpo. Y ahí, pues, básicamente, se va deteriorando y también muere. Y la personalidad es lo último que muere. Cuando fallecemos, la personalidad es lo último que muere. Incluso a veces se le puede ver a la persona que falleció deambulando por la casa, se le puede ver en la mecedora que tanto se sentaba, cuando la personalidad es muy marcada. La personalidad va y visita familiares, luego de muerto, pues puede ver. Incluso en muchas ocasiones, estoy seguro de que algunos de ustedes le han comentado o han visto que alguien que fallece, pues de repente aparece en la casa de un familiar y lo ve sentado en el mueble y de repente pasa y vuelve de nuevo y ya no está. Y así. Entonces también incluso lo ven en los cementerios limpiando y alegrándose cuando los familiares van y le llevan flores y demás. Cuando nosotros le llevamos flores a una persona que falleció al cementerio, o cuando vamos y estamos siempre llorando y lamentándonos por la muerte de un ser querido, lamentablemente lo único que estamos haciendo es alimentando la personalidad de esa persona y evitando que se desintegre en el tiempo correspondiente que tiene que desintegrarse, porque le estamos dando energía a esa personalidad.
Cuando los familiares lo olvidan, esa personalidad desaparece inmediatamente. Porque esa personalidad no es la persona, es simplemente la personalidad, lo que se creó desde los 0 a 7 años. La forma de esa persona y también lo que desarrolló y creó durante su vida. Que era muy extrovertido, que le gustaba ir al cine, que le gustaba mucho tomar alcohol, o que le gustaba mucho fumar, o que le gustaba mucho compartir con la familia, que le gustaba mucho ir a visitar a los padres, que le gustaba mucho ir a visitar a los abuelos, que le gustaba mucho a esa persona hacer reuniones familiares para que toda la familia se una, o por ejemplo, que a esa persona le gustaba mucho ir y amanecer en la calle, o le gustaba mucho ir y salir a hacer campamento. Por ejemplo, todos esos detalles son parte de la personalidad de esa persona. Entonces, esa personalidad que se formó es la que no dejamos que se desintegre según el tiempo que se tiene que desintegrar. ¿Qué sucede también con la muerte física? Pues también sucede que el ego no muere. El ego se incorpora nuevamente en el niño. O sea, ¿qué sucede? Que cuando esa persona dice, no, pero si ya yo me muero, ya el ego se murió y en otra existencia ya yo vengo sin ego. No es tan fácil. No es tan fácil como se oye o como se puede imaginar. Realmente, cuando una persona muere y no desintegró los yoes, pues esos defectos, si le toca otra existencia, van a venir nuevamente. Y van a venir muchos de esos yoes más marcados y más pesados que en la vida anterior. ¿Y por qué no muere el defecto? ¿Por qué el yo no muere? Porque recordemos que el defecto psicológico tiene atrapado dentro de sí la conciencia. Y la conciencia es eterna. Entonces, digamos que el ego atrapa la conciencia y en ese momento que atrapa la conciencia se hace inmortal. O sea, no muere así porque sí con la muerte física, sino que espera a la otra existencia para que pueda volver, porque tiene la conciencia atrapada y esa conciencia es eterna. Entonces, nosotros tenemos que entender que solo muere el defecto cuando se elimina conscientemente, o en la muerte segunda, que son los mundos infiernos, que ya eso lo vamos a ver en una conferencia más avanzada sobre las infradimensiones. Los defectos psicológicos, como vamos a ver en esa conferencia, van a morir en la muerte segunda, que es en las infradimensiones o con dolor. Bien, solamente hay dos formas de que mueran los defectos. Cuando le pedimos muerte a los defectos de manera consciente, cuando lo eliminamos nosotros, y cuando en la muerte segunda, si no los eliminamos, pues tienen que morir en la muerte segunda, que son las infradimensiones, o con dolor. Pero si quieren hablar un poquito o ver un poquito más a detalle esta información, es bueno que le den una vueltecita también a la conferencia número 2, un repasito, que ahí van a ver a profundidad ese detalle. Bien, vamos a ver acerca de qué es la muerte. Y bueno, entonces, ¿cuál es el método para despertar la conciencia? Bueno, el método para despertar la conciencia es, para despertar ese 3% que está dormido ahora mismo, es iniciar con el trabajo de los 3 factores. Vamos a empezar a eliminar los defectos psicológicos, muerte psicológica, nacimiento espiritual. Si estamos muriendo, tenemos que aplicar también lo que es el nacimiento espiritual. Tenemos que hacer las prácticas de transmutación sexual, que es el segundo factor, y el sacrificio por la humanidad, que va a ayudar a entregar esa energía más rápido. Cuando nosotros eliminamos un defecto, rescatamos conciencia. Esa conciencia sube a través del nacimiento espiritual. Cuando esa conciencia sube, se le entrega al Padre. ¿Y qué pasa con el sacrificio por la humanidad? Pues el sacrificio por la humanidad ayuda
a que ese trayecto se haga más rápido. Bien, y avancemos más rápido y que desarrollemos el amor consciente. Entonces, para hacer esto, ¿qué tenemos que hacer? Transferir el centro de gravedad hacia la conciencia. Porque actualmente lo tenemos enfocado en ¿qué? En conseguir bienes, dinero, bienestar económico, estar con cierto desahogo económico, básicamente, o tener terrenos, o tener tierras, o construir villas, o construir mansiones, o comprar yates, botes, o comprar proyectos y demás, o hacer proyectos. Pero si nosotros ponemos todo ese deseo de emprender en todo eso, en transfiriéndolo a la conciencia, para obtener más conciencia, para liberarnos, vamos a ver la diferencia. Tenemos que salir de la fascinación de la personalidad y los conceptos que tenemos actualmente. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que para liberar y despertar el 97% de subconsciencia, que es la conciencia subjetiva, tengo que morir en mí mismo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, aplico la autoobservación, entonces enjuicio el defecto psicológico, o sea, enjuiciarnos despiadadamente. ¿Qué quiere decir? Que no nos vamos a justificar cuando cometamos un error o cuando veamos la expresión de un defecto, no vamos a justificar ese defecto. No, yo hice eso porque él se lo merecía. Yo le di un golpe porque él me faltó el respeto. Yo le hablé mal porque él, cuando yo le digo las cosas, no me hace caso y estoy cansado de decirle lo mismo. O no, aquí se tiene que hacer lo que yo diga porque yo soy el jefe. Aquí se tiene que hacer lo que yo considere porque yo soy el que sabe. Entonces, no estamos tomando en consideración a los demás. Estamos tiranizándolos y volviéndolos, vamos a poner así, esclavos. Lo vemos como esclavos a las personas hoy en día. Cuando yo me doy cuenta de esto observándome, me autoobservo y me doy cuenta de que ese defecto que está intentando en ese momento expresarse, no, pero ¿qué es esto? Y yo, ¿cómo voy a tiranizar a la persona? Madre mía, elimíname este defecto. Le pido a la madre que elimine ese defecto. Y esa conciencia va a liberarse y va a empezar a sumarse a ese 3% que tenemos actualmente. Pero no solamente eso, sino que a nosotros nos va a ayudar porque esa conciencia que liberemos ahí, como mencioné al principio, va a ayudarnos a ver más detalles sobre ese defecto porque se va a sumar a nuestras filas. Va a venir como un pequeño guerrero para ayudarnos a combatir los demás detalles de ese defecto. Bien. Cuando liberamos la conciencia subjetiva, atrapada en los defectos, la convertimos en conciencia objetiva. Bueno, hasta aquí la conferencia del día de hoy. Y les invitamos para la próxima conferencia titulada Criaturas Mecánicas, la conferencia número 31 de este temario